Isha pamba, Isha para que fuera peina, coina, na, me llevo mañana de fuera, ñañe, pero yo mañana envía por gira, va. Callatoralo, hermano, fuera. Mama penemangue coiba peco te envía por Robert Emilio Vázquez, estaba Fran Itapúa, Paraguay vive. Y me llevo mañana de beca tu jamás ya cumbu, ñan de yara cuatiañe, Ojaía fue Pablo, ojaía fue magmaba Efesio fuera pe cuatiañe en mí, ya estudiada hina pues ramo. Y meta costedia árabe bella y queta capítulo 3 lomita, miete, mira hina. Oye, tema pesaramo ya sare coponaque, ha llamo pitu uponaque ya ne acá coti. Ha toeta y ya está eponaite costedia ya en duda hina, cuaco programa rupiveja evagina ca toralo hermano fuera. Neike, más 595985162 ñane pumburu, naña cambia yo y veaina, Ahora inde seina línea personal, lo mitad que tu jamaica peñe muy en contacto, a PSI bella por la mene ñeponandu. Respecto a la ñande tema ya desarrollada, Gina, Efesios, Gina lo mitad, ponando yima lo mitad. Va ya seguita hina opari Efesios sanona tranquilona. Va esa te haya hace capítulo a la mitad na mogo y que ina lo mitad yo igual se mamba va ya tu ya ta peri. Na ya upamo algo la Biblia ni va veisa monde varo está y 66 libros go y ñande go ya tu ya bo ma de ya pues na dora movio peare. Ya en puñan de 64 de a nivel de puya puti. Ya llegó hilada a ver ya estudia para ahí. Bueno, Rique, capítulo 3, edición número 115. 15 añeros, imagina. Sí, ya le coñan de día de ayuno, oración, vigilia. Pembo, un de la pene audio, mil la pene peticiones, ve. A la pene ñe ponando ahí. Lo mismo de Pembo, uno la pene ñe ponando por escrito, llamada tenía tu ahí a veces nada tú ya no tamba es a oputare y da pende la pembo una mope por escrito peja hija pembo una pende pregunta la ya pipota ya por anduco efesio peja pe sea al día no ya responde pm al día o si no pembo por audio pues vamos ya gendujina ya prepara cola ya tema ya no tama gumia señor ya discutían adentro del programa. Veramos, besamos. Apembo use, miramos la vende yo, pues. Más 595-985-162-975. Vea la pellapota la vende yo, pues. Vea con línea rupi, vea línea personal, gina. Awi llegue, ya ne ahí, no. Oye, pues, gina, ve YouTube, oye, upijan más. Pembo yo, pues, mi miguel, hermano, Sergio. Congregación Betel estaba San Lorenzo, veíamos para buen bulpuri. Oye, pues de la video YouTube ya upijan más. A ver, gente, unos inape Torah, versión radio WhatsApp, ahora con música y de fondo. Oye, pues una pesain. A la se repartía cuando hay música y hoy. En seco. Vamos a ir y mi. Sí, Samio. Do vaimo algo la ñaño putungo a tiempo difícil ve y hago acá uno ñane grano de arena mi ore el reconocimiento mío muy pende alcance ve peñe bendeci jamás peña tú la ya mío me la vende ofrenda a mí ja ese pago acá uno da igual ese va lo igual pero coco se ve a explicar por la gurila ore no vende jala predicación no quimba te lo mitad, más se botaña vende yo, oye, tranquiliza pa te lo mitad, pero bueno, allá pueda. Ya jato de ese huesamos, Sí, Facebook, hoy no se ha upiupea. Facebook, hoy no se ha upiupea, hay que tu esa directo donde más YouTube. Algunos ya se sabe con 30, 40 minutos el año de audio YouTube, te coy con la saldo upea. No. César Miula y aplicación puedo pedir estudio pedir video especial
Upando uyete verá la saldo. La mega no ujetai. Va, ella tío, hice Pastor Sergio, mi agua y la jera jaupa, upe, o sea, con una maneja agua así, y mi término. Acá mi, Aranducho, fuera, oye, ve computadora, va, po todo el día, y na, mi agua maneja pa hoy la, pa hoy, va, el programa, pa, esa pa mapa, uy, ve saldo. Escuela, oye, po, ve, tenía programa, ve, tenía aplicación, hoy puruji, y la video, ya pongan más la audio, o pijan más la YouTube. Hando uyete verá la saldo. Estaiteima viene comunicada en Dios en du paite de lujo en du para la hando uyete verá la saldo y es allí otro video perie. Así es que a ni pelle puede aputi lo mitad ni pe que la o pon a pe vende saldo a ver pelle perder la bendición ya. Pues en dúa tu repartía tu y tuya repartir. Se puede compartir claro, y que tú, haga compartir y voy a enviamos yo las links. Es link, ay, puedo pedir dirección y letra O y. Mm. Ahí está, muy bien. Ella con la ña por anduina la ya responde mi ara con ya mi oye ñe preguntate ya. Ya reco 5 programas y ya por algo semana, a ver. Aclarado totalmente y lo mitad. Capítulo 2 espectacular, se pone bueno. Así, ¿eh? Bueno, se puso bueno o se va a poner bueno. Se pone cada vez más bueno. Veamos, sí. Sí, pues, que está más treve, a doy coiteo, esa muy entender por ahí. Muy duro, pero entendible. Entenderse mía bien ahora. Bueno, capítulo 3, oye, ¿qué tal lo mitad y cuál va eres para el apóstol Pablo, siendo que él fue prisionero de los romanos, porque él se dijo de sí que es prisionero del Mesías? ¿Y cuál es el misterio o los misterios del cual se le reveló? Bueno, justamente, bueno, vamos ya leían a capítulo 3, vio, vaina. Y es a mí. Yo, en Pepe, mira, es prisionero, hoy. Sí. Él es de la prisionero de los romanos. Siendo que ella la va a apresar, yo es una web en la cadena de allá. No es importante, pregunta. Va a la otra. Ahorita no es la. Eh, ¿Dónde vio sacó ese de misterio? Versículo 3, versículo 3, que por aclarar, bueno, vaya putio estrella explicada. Bueno, no, tengo en Duno capítulo 1 y inclusive Gálatas es en Duno ya aclara también de este treimba, es o ya aclara de Gina, upeango la aclaración del apóstol Pablo o ya pueda, upa allí de se la ya pueda, pues. Entonces, pues vende, esta gente hoy, por ejemplo, en Dupont, Gálatas, na avena, que te ya leí en el capítulo 2 para allá. Lo mitad, va, esa tico, o agradecer allá. Pe capítulo 2 oye, explica, web, esa va y claro allá. Tamañami, sí, del capítulo 2 se habló. Mm. Se pone cada vez más bueno. Y entonces quiere decir que lo mitame o la revelación. O peagonda ahí se revelación. Pagonda ahí se Emilio va que o se la no. Ese es lo que a Pablo se le reveló. Hace aleja a explicarme. A un la misterio, la supeo oye revelar, que oye revela. La de aprender a pegar la tabe. Jalande aprender a inapeaco Efesio ve. No pean ojina la misterio, la oye, no pe, la mota imagina, por andar pe versículo 3 ve llora. Bueno, para yo putido ya, pues ya le llega de ojina. Pues ya aclara llega algunos misterios por lo menos ojina. Entonces, hasta ahora la que tú has bueno, el apóstol Pablo, la ñande ya entendía con anga, ya estudiaba Gálatas, con capítulo 2 de Efesios, ve.
Halo ya aclarado y ñande un mía la misterio y revela a Pablo, pues a Pablo o revela allí la discípulo cuera, ve. A o Pablo mita. Entero va a mi ñande y cuama y no mía cuando y cuai cuima, ve cuando y revela. Dai poi la Espíritu Santo. Y la Espíritu Santo. Ande con lo y revela a la misterio mesiánico, misterio del reino, misterio de Yahweh, misterio de su Hijo. Primero es aceptar a Yahshua HaMashiach, cosa que muchos no hicieron en tiempo de Pablo. Segundo, hay que manejar por lo menos ecuadar a la Torah, o sea, los 5 libros, es manejar algo libro profético a veis, porque en un mío y puro paiteu. Jaire, con el Espíritu Santo. O sea, por lo menos hay 3 puntos importantes la ñande yarecuana, sí o sí. Creer en Yahshua HaMashiach, que es el Hijo, que no es el Padre, cosa que se le reveló a Pedro. Pedro voy a revelar a Mateo 16, 16 y 17. Feliz eres Simón Pedro, porque esto no te ha revelado carne ni sangre y Pedro Yahshua ya. O por andú mapas y la gente se. Entonces, revelación acerca del hijo ñande y ya ñande ya el hijo y ta irare ja ta ira Mesías enviado del Padre. Allá. Para la ñande fe se ya recua. Ja está no lo vea pues. Entonces, al no creer en Yahshua HaMashiach, tenemos un problema. No se nos va a dar el Espíritu Santo. Entonces, al no tener Espíritu Santo y al no manejar la Torah o los 5 primeros libros, las instrucciones, los mandamientos, los consejos de Yahweh que están en esos libros, Handere leyeron el libro profético, donde cuando va el profeta para más, profeta para ira. Entonces, eso ya aclara también un misterio. Apóstol Pablo, ¿cómo manejado mía? Apóstol Pablo por lo menos tuvo esos 3 puntos hoy, o aceptar la Mashiach. Él mismo dijo en Efesios 1:3 que el Mashiach no era el Padre, sino que era Hijo. Y que el Mesías tenía un Elohim, tenía un Dios. Bueno, entonces oye revelación, vea. Entonces, segundo punto, o manejar o manejar la Torah, los 5 primeros libros del libro profético. Es más, él sabía de memoria muchas instrucciones, muchas leyes, muchos libros que no era de la Torá ya. Entonces, mío que la como doctrina, como mandamiento allá. Tercer punto, recibir el Espíritu Santo. Oreco, entonces ahí se le aclaró, ya aclaró, ya aclaró acerca del reino mesiánico, acerca del reino de Yahweh, acerca del llamado a salvación de los gentiles. Entonces, un mío ya aclaró, un mío es lo un mío es el misterio. Pero ya explicaba, allá. Oye, ya pongo a ver introducción al capítulo, capítulo 3 allá, más o menos. Pero bueno, vaya, como que, no, como que la Trinidad es un misterio. Mopio y la Biblia ve la Trinidad misteriosa. O donde dice que la Trinidad aparece, apareció como una mala interpretación. ¿Por qué va a ser misterio? Aunque tengo ya Eina. ¿Quién es el Padre? El Creador Yahweh allá. ¿Y quién es el Mesías? Su hijo. O sea, no son la misma persona. O sea, mota la 3 dioses, a ver. Veo ñandego un solo Elohim en la Biblia allá. Un solo Elohim hoy. Justamente Efesios capítulo 4 versículo 5 un solo Dios, un solo Elohim. Eso también ya da 3 dioses en Mayareco. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Decime un poco dónde está en la Biblia una parte donde diga que estos 3 son dioses. No, ya entendé, tengo ya entendé, este tema a explicar será. Ese no es un misterio. Ese es una falsa o una mala interpretación. O ya claro, mango ñande, justamente, no pentendeira, por lo menos ve allá. Ya explicado un arepe, mopio, el capítulo, ya, mina, está revisando, mira, se nota, o sea. El año acerca habló fuertemente, estábamos hablando capítulo 2, ñeñe punurente.
más o menos, guri, ñimongueta, guri, eh, ya para más o menos, creo que era a partir del 2 que también había un audio donde aclaramos quién era el hijo y quién es el padre. Ya en tu pana la audios allá analiza. No, para mí no es misterio, para tu religión, para ustedes puede ser, pero a mí ya se descifró ese, a mí no es misterio ese. Yo sé quién es el Padre, yo sé quién es el Hijo y sé qué es el Espíritu Santo. Y eso ya expliqué todo. Ahí va, envío misterio. Ta. Misterio para los que no entienden, porque no hay esa explicata y esa piola Yeshua jala el padre jala el padre la el hijo jala el padre jala el hijo la los dos y la Espíritu Santo al final tres personas distintas cotimba y pues. No, ya entendé y allá. Ahora, sí, misterio es para ustedes porque ustedes no entienden bien, no identificáis más para la tua, más para la ira ya para el Espíritu Santo. Aunque te justamente en la jeja pues allá. ¿Cómo es que cuando vos lees Mateo 16 16 por ejemplo, cuando ella de entender, no se revela y donde la Pedro y Guaré Yahshua bendeja el hijo de Elohim viviente, deja el Mesías, el hijo. Yahshua ahí tengo Simón Pedro porque peando revelar y ni ser humano ni por ahí peando se tua oñamo y vaga pero revelando se tua Yahshua que se la ita irajai hañande ya perseguita pe no profundo el misterio de la Trinidad. Qué bárbaro, o sea. Y bueno, disculpe si no, la buscáis con persona, ¿no? Si no, no me río por la persona, o sino por la doctrina que se malinterpretó. Mm. Bueno, ya, todo ese, Wisham. Prisionero. Ay, ay, ay. O seguí la. Si yo llego a negar lo existí la padre, na negar lo existí la hijo, na negar lo existí la Espíritu Santo. Si no, hoy entendeba y paja en ese, si uno niega la Trinidad, niega al Hijo. Yo no niego al Hijo. Si no negáis al Hijo, no, cuidado con eso. Eh, Existe el Padre. ¿Quién dijo? Yo pero dije que no existe. No, ña genduna, pe andas ahí programa de debate. López Genduna, por lo menos la audio sabe pe analizarla, escuchen Gálatas, escuchen Efesios. Y si quieren discutir acerca de la Trinidad, pues estarnos explicando, se mandé para mí y para la Biblia y para Pablo, el apóstol Pablo, Erea Hinago, el apóstol de la gracia de Erea Hinago. Él creyó que Yeshua era el hijo y que Yeshua tenía un Elohim. Ahora ya, Yeshua está iraja ahora cojala y yara. Ande tamba esa en Z ya otra cosa. Efesios 1:3 tengo el leer año más, sencillo, pea. Bueno, pero pe cuál se ve no, pe que se no en debate, pe ya pues ti grupo hija a veces muy gay, pepe. Ha ya discutita, pepe, a mí esta me la evidencia. Porque se a ver me Efesios capítulo 3 ve ahí que tajina. Ha aquí me Trinidad ve ya ni punjita de nuevo, vio la ñande y es más, cierto, habe otro comentario. Hay audio donde habla el Roe Emilio acerca de quién es el Padre y quién es el Hijo y es muy claro con los versículos bíblicos. Pero camina, wea, realmente. Pero camina, wea. Ah, te anda el grupo de debate, pues vean a ver ñande ñambo es una Torah, los hermanos fuera. A la vez ya poti programa ahí. Bueno, sí, 30 audios más o menos hay donde se habla de diferente mala interpretación de doctrina. Sí, audio cada hija Torah. Cada hija Torah. En guaraní, hay 30 y vi más o menos hoy. Sí, pa, cierto. 30 y vi hoy. Cana. Pues estaba hablando y cable la YouTube, porque no gasta se le saldo. Pero o esa una película más ganado, 5 o 10 mil le puedo gastar y saldo en Duján. Predicación o aclarada
de media hora de predicación no gasta hacer y salud. El que en la YouTube es acá y título paite, edición número 1, edición número 2, va a ir la título orecoba. Exacto, ahí donde la capítulo va más o menos tratar la tema. Ay, pepe esto pata la versículo por porque a ver quién donde allí añe puñi, te va a explicar la Trinidad. Ya, entonces ahí Efesios. Bueno, eh, ya responden a ver eh, Efesios. Ya cambiaba de grupo la ya ponemos la programa. Hermanito nuevo, pues llego allá pues en grupo de los hermanitos nuevos porque acá pudo por ando de inde. Ah, entonces, a veces ahí ya poniendo y de más, o sea, fuera del tema, más. Bueno, entendí luego con son cosas que pasan. ¿Por qué Pablo es prisionero del Mesías, siendo que tenía las cadenas de la prisión romana? A ver, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Eh, bueno, esa es mi versión. Y es cada año de otras versiones. A ver, Efesios 3. Hay un batecoina. Upecharupiche Pablo Aime preso. Ayero Viawi Cristo Jesús ha pues putu bon rupi pm teta ambue guape. Teta ambue guape. Versión guaraní. A ver. Ahí la versión ya de a ver. Nueva versión internacional 3. Sí, a ver, Efesios 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. También será abajo versión, como yo me arrodillo en oración. Otra versión donde le coiba. ¿Ya? Fico allá, ese versículo. No, y por nada. Efesios 3, versión, pero ¿cómo ve Miami? Versión internacional. Claro, pues es decir, cada lo mitad y seis, lee la versión internacional, lee la versión. Bueno, hay puro patado hacer la versión, pero último y debe ser con la Biblia cabecera, la mejor traducida hasta ahora que es la Biblia israelita nazarena. Aunque y haya respetado la mitad. Bueno, estamos ya topado esa Reina Valera, va. Reina Valera de Irila Oñesunja ahora. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si por esta causa. Por igual, bueno, anime. Upecha upiche Pablo ahí me preso. Vengo preso la tema y no prisionero y oración. Y bárbaro. Y esa a mí latinoamericana. Latinoamérica. Jaque veo que sí. Romano, vea, es a mí Efesios 3. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos. Claro, ni siquiera en el verso 2 habla de que se arrodilló a orar. Qué bárbaro. No, ni guaraní, ni solamente con versión, cuidado, ojo con versión, nueva versión internacional. Cuidado. Ni pe quiero que te bueno, ya es año de Biblia cabecera. Coco, que Dios es Biblia madre, a ver, lo estamos, ay, ma, ha idolatrado la Biblia, ma. No, porque pego ser siempre es ellita. La versión israelita nazarena es una de las versiones hasta hoy día aceptado por muchos eruditos como la Biblia que tiene las traducciones más acercadas al original. ¿Verdad? La más acertado hasta ahora. Pero oye, va apoya, oye, ya poveta, porque oye, topa descubrimiento, Qumran, PGT y manuscritos de 2000 años de antigüedad
upea rupio y ya pove, y también va a aparecer Biblia con estudios más acertados, compañeros. Vea la hipotaiteta ahí. Pues ves acá este timba, otro país, vi mi, estudiar y nave rollo del mar muerto. Se vaya pues la seminario, upea se impacta cada vez más allá. Bueno, ya examina con israelita ve baje y la ni son ora y tío baje. Por esta razón yo Shaul, hey, soy prisionero del Mashiach Yahoshua a favor de ustedes los gentiles. ¿Ven? Entonces, Daipori, a ver hija esa la vaya descartada ya muy lo que es nomás señores, creadores y traductores de la nueva versión internacional que le han agregado ahí. Eh, me arrodillo en oración le agregaron ahí. ¿Ya? Qué bárbaro, o sea, pero el problema. De tanto que cada traducción, cada religión, ahora hacerla y la y molino lao, o hacerla abatina y la y molino lao, o ya pues y la escuela o moín de Machuvena no iría en los escritos más originales. O sea, vai se vaya poseo la se Biblia ya potas amuita su ese utajaisan de hija ambos figuranos que upa de parte de Yahweh Hango genduta sendie. Qué bárbaro. Ah, bueno, pero justamente a lo que ahí me estaban discutiendo por la Trinidad. Pejecama y Gora, él la vende Biblia versión griega, ¿ve? Oye, copias a y la Reina Valera, la oí para la primera de Juan 5 7 8 ve la Padre, Hijo, la Espíritu Santo. Pero para y jugar, pella pomina. A ver, se van a recibir una gran sorpresa. Está ahí lo mitad de la evidencia a repartir o lo mitad. Daipori. Sorpresa, Daipori, morae. Aunque lo mitad ponando. ¿Cómo es que va esa tal la Reina Valera poñe la Padre, Hijo, Espíritu Santo a la original griego ven Daipori? Daipori puede parte. Entonces se añadió. Aupechan de engo ya por Mateo 28:19. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la yarecó a la copia más fiel original vende Irio Pecha. Es más, el bautismo fue en el nombre de Yahshua. Yarecó paite la evidencia. Está más repartir será. Sí, o Pablo mitad. A veces discutía vecina esa pasada descifrada la Trinidad, para la misterio, ajena. Bueno, a esa persona le digo, orero y cuando desciframos mal la Trinidad, anda y jala pero viaja. No existiría coipe doctrina, es más, nunca existió ningún apóstol, ningún profeta habló de la Trinidad como doctrina, como un Elohim en tres dioses. Para los hebreos, para Israel, para los judíos, siempre había un solo Elohim, a de los mandamientos. Oye Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Elohim, a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Deuteronomio 6:4-5. Pelemi. Bueno, claro, será posible y que no. Y en ya pura investigación. De Mañamina. Pues camina la Biblia griega. Oye traducir güey, supuestamente puede traducir la Reina Valera. Pe Mañamí primera de Juan 5 7 8. Compara mí la Reina Valera. Topata la Reina Valera. Oreco ve cosa. Jala pepe Daipori. Daipori la Padre, Hijo y Espíritu Santo. La original ve a la Reina Valera Oreco. La misma cosa está pasando acá con. No, yo toqué nomás este tema, como que acá Ave Vin versión internacional le agregaron que oye es un ahora cuando y la escrito más originales. No, igual ya no pegan de dice que es J infierno venimos pero la mandamiento pues y a ni que añadí a ni que ipeati. Japeaco o muy haisha y cueco 3 4 5 palabras de más a veces taite y parte o muy cuey ahí. Taite y parte o muy o robiaca otra cosa la gente ve. Janda que señalan. Pero antes de señalar ese es el problema. Que no tiene nada que ver ese dos tres palabras de más.
con respecto a la salvación. Claro que no, y por algo hay leña, eso es ahora, pero se coja entre la original es venda y pori. Entonces, así como ponen estas dos, tres más palabras acá, había muy o agregas a huella su pejipe con a traducida que con versión internacional. La misma cosa me traducida que Reina Valera. Le encajaron ahí también, ¿verdad? Y lo que de dónde se copió la Reina Valera, si tiene así, le encajaron también así. Pero el original griego no tiene eso. Entonces, decir la ya. Haupea tu doctrina y te verás, un plato donde yo discutimos ahí. Upea con la discusión en el Armaina. Puede ser andar vieja, o el andero vieja, esa es la Trinidad. Se robia la Biblia y de la Trinidad, andero via la religión ia. Anga mande, casa mío, ya esa topaba la Biblia, ve la primera de Juan 5 7 8 eruca, gina la respalda Juan de camina, upea, se coja el programa no sé en qué edición, no me acuerdo. Si fue la edición o fue en el capítulo 2 21 22 o antes sea en Moí, me guri. Peje camina, upea ya esa petopaba, guri. No, ese no me vaya a enviar como apoyo de refutado. La primera de Juan 5 7 8 tenés que leer más la Biblia. Déjate joder. Déjate joder vos y que Mañamila de versión, busca el original, si amigo, busca. No sé si sos amigo o es amiga, busca. Y comparar, te vas a llevar una gran sorpresa. En no que ada, hueve. Upean deja etande. La misma cosa veo ya por ahí con versión internacional. Siendo que en los originales no dice me arrodillo y oro, eso me arrodillo. Oro, peso tengo agregar y cuya te imba. Prisionero del Mesías a favor de ustedes, los que no estaban en el pacto nuevo, Ojinapeaje dice, la gentile. La primera la pacto de allá. Hacengo a permitir, bueno, Yahshua no se yarra, Yahshua no se aprisiona. Se are con yepe con cadena, con hay meo yepe cárcel, veja con a romanos, la se muña la senda, ahí se, acuerdan no comandáis se deje, se cola más va a apresar. Más para más para la encadenada por amor, por misericordia. Haupa Yahshua Hamashiach. Para las Isaías ahí. Claro, claro, pues, los romanos con la cosa la preso allá. Pero algo prisionero del Mashiach antes que nada porque hubo una causa a favor de. ¿Cuál era la causa? ¿Y cuál era el favor en favor de quién? La causa era que ya la y fe judaica en practicar las leyes judías como doctrina que viene de parte de Yahweh. Oye, ya y tradiciones, no veis como doctrina upea, es solamente la Torah. Entonces, al fin y al cabo, la escuela o perseguía cueve, es orobia. Entonces, upea rupi, hoy tiene causa, lamba erepa supe, oñe mondó la preso, pero upea a conocer upi la Mesías Yahshua. O revelar upi se con ambas monaite. Ese apresa en amor. Ese purú mediante ese apresa. Ese era prisionero, ese secuestrado, ese, oye, pues soy prisionero, pero ese purú jamás pende favor, pe. A la hice ahí na pe, vela, ñandeñe, yo que pe ponalo mitad. Pepilea, vaina, pues no peñe confundir. Claro, por causa del nombre también. Por causa del nombre, para hallar en cuenta. Oye, causa, Orobia, mi pa igual cuera fariseo, cuera maestro de la ley de Orobia y Acueve, Hashupe yo ya por carta curjique o me ejo a perseguir con ave porque Orobia es la Mesía, ve, ay, cuera Orobia la Mesía, ve, ojo, Orobia, va y golpea Jesús y de tabu y Pablo, entonces, ay, cuera oye, pues no perseguir Pablo, ve ahí. Bueno, por causa de la fe en el Mesías, uno. Y por causa, para que este conocimiento que tenía el apóstol Pablo, estas revelaciones que tenía el apóstol Pablo, o de a los gentiles, con angañande, ya entendés, hay ya entendés más, por más. Entonces, hoy vete causa, fe en el Mesías, hoy vete favor, más penguaná la favor, más penguaná la beneficio, añande, ya ella cuepen israelita, ciudadano israelita, con anga
ñande mediante el apóstol Pablo pues ya revela con a ñande un maje con a mensaje por ahí te ya entender ñande va pa ahí ñande da hija gentiles ña carne yo y cua o vaya digo sin fundamento ñande go anga ciudadano israelita la a la explicar que no hubo pues. Claro, pues, uno de los principales problemas fue el nombre por creer y predicar y mencionar el nombre de Yahshua. Creer, mencionar, predicar en su nombre y mencionar su nombre. De eroviar las ejeras a Yahshua, ande predicar jerabe, ande mencionar la jera, o peor de aberración, va a blasfemia para los judíos, va ere. ¿Por qué? Porque Yahshua dice Yahweh salva. Jape Yat ere vende pronunciar los nombres sagrados, acuerdan no pronunciar según la ley. Pero según la ley judía, según las tradiciones de los judíos, según su ley oral, según su ley obra de la ley, pero según la Torá se podía pronunciar el nombre. Claro que sí. Por causa del nombre. De él éramos Hechos 9:14. Me está en cuenta que porque o invocar el nombre de Yahshua, oye, por no perseguir Pablo Pejicuella y a los discípulos también, por invocar, va a irse a invocar, eres Yahshua, eres allá, pero y con el problema. Va a irse cuando pronunciata el nombre del Padre, o inja, upeape hereje, upeape blasfemo, y Yahshua eres va a irse a recordar el nombre del Padre, yo no creían que él era el Hijo. Entonces hubo un problema. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema? Hoy día yo digo, hermanos, el nombre original del Mesías es Jesús, pero un nombre griego, un nombre con significado, pero el nombre verdadero israelita en hebreo es Yahshua, que quiere decir Yahweh, pero o sea, tratamos educación, las educamos, veme la audio, lo más peor, lo más bajo. Y siempre sigue siendo problema el nombre verdadero de Yahshua. Y va a seguir siendo. Pues se tiene poder. Si vos decís Jesús, no hay problema. Pero Yahshua eres donde. En educación, veme algunos la yuru. Porque ignoran. Totalmente no entendéis la idioma hebreo. A escuela no estudiáis la idioma hebreo, no estudiáis la letra hebrea. Acá Jesaray no hay cuay. No ñembo eso, recuerda que la J no existía en tiempos de Yahshua, que la letra J existió a finales del año 1500, a principios del año 1600, justo cuando se traducía la Reina Valera, la letra J entraba recién como letra en el abecedario español. Pero la letra J no existía en el alfabeto entre el abecedario de los judíos. Naipori, esa estamos no es la jerata la Jesús. Aparte que ese nombre griego, es israelita, eso también me en cuenta. Ese pero israelita moita ti nombre griego. Y Jesús. No, de ahí viene Jesús, que no tiene ni un significado profético. Pero sin embargo, Yahshua, vecino ya lo está ya o renegama. En de judío tuyan de pean de amoa, judaizante y la de cambia pasión, no cambia itera. Ese es el nombre original y punto, te guste o no te guste. Si vos le querés poner nombre griego y romano al Mesías, ese es tu problema. Pero yo le pongo su nombre hebreo, Yahshua. Ahí está. Bueno. Claro, Hechos 19, 9:14, sí. Claramente esa. Invocar, y por invocar el nombre de Yahshua. Esa está la supe, oye presentó un guardia supe Yahshua, idioma poñe eso, es griego, bebió. O chino, ve. No, en hebreo. Claramente dice que le habló en idioma hebreo y Yahshua, Pablo le preguntó quién era y él le dijo, yo soy Yahshua en hebreo. ¿Cómo pico si le habló en hebreo yo soy Jesús? Español, ve. No, mala traducción, mala traducción. Ya me evidencia y nada la mala traducción a lo mitad y no entendemos año Isra. Bueno, la doctrina también fue una causa. Sí, por causa a favor de los gentiles, porque tenía que pedir doctrina. Doctrina, la doctrina de Yahshua. Va a la doctrina de Yahshua.
Va a la doctrina, el evangelio, pero ¿en qué consistía el evangelio? Transmitir la buena noticia en su forma, la Torah, los mandamientos de Yahweh, en su forma, no fuera de contexto, no mal interpretado, sino Yahweh, ombo es Yahweh saite, ontende ka Yahweh ya Moisés, Yahshua, o ontende ka Yehá, pero ñepu hay contra, porque es acuerda oreco y la doctrina de hombre. Me mañana cambió Mateo, Lucas 7, 7 al 13, Marco 7, 7, 13. Marcos 7, 7, 13, ¿verdad? Y te enviure la discusión. Doctrina, güey. Vosotros invalidáis el mandamiento de Dios y su Yeshua. Y ponéis por obra doctrina de hombre. Y claro, y te digo, güey. Esa. Entonces, la doctrina o que el mandamiento de Yahweh, güey. Ape allí, tengo la Pablo, es a pun añe, pun ay contra. Pende de Saray mata, por ejemplo, me va a para o muy falso testigo en contra de Yeshua, a falso testigo en contra de Esteban. Esteban como no predica sobre la ley. Como hizo falso testigo y falso testigo como hizo y jamás siendo predica y la ley. Quiere decir que predica la ley, pero como hay falso testigo. Porque los falsos testigos decían que él estaba en contra de la ley. Pues. Falso testigo, falso. En contra de la ley estaba él y falso. Quiere decir que estaba a favor de la ley. Y bueno, ahí está el apóstol Pablo Beyoncé Dandeu Miami, claro. Entonces, ese era el problema. La fe en Yeshua HaMashiach por invocar el nombre, hoy por Ujahuere la tera Yeshua, how predica Jahuere la doctrina. Entonces Pablo upeare retenido no solamente por y a causa para favor de los gentiles, pero por causa de los judíos no creyentes. Así. Entonces, pero aún así, aunque es preso por causa de los judíos no creyentes y por causa a favor de los no judíos y no israelitas, él, aunque estaba como prisionero de los romanos encadenado, él estaba en la fe, en el amor y en el espíritu, estaba como retenido por el Mesías, era prisionero de amor de Yeshua HaMashiach, en favor hacia los no israelitas, a los que estábamos fuera del pacto de la promesa, sin Elohim, fuera de la ciudadanía de Israel. Efesios 2, 12, 13. Claro que sí. Así mismo, instrumento a favor de los gentiles, a favor nuestro, para que dejemos la gentilidad. Él, claro, fue prisionero de Yahoshua, o sea, instrumento del mismo Padre a través del Mashiach, para las demás naciones. Hechos 9, 15 al 16. Mañana y el maestro Yeshua, UPB, el apóstol Pablo. Mañana y Hechos 9, 15, 16. Claro que sí. Bueno, oímos entonces, aclarado, va la prisionero. Va para la causa, motivo. Tremendo allá la nombre, esa va con Angaitebe, allá va a venir el problema. Siempre hubo problemas por el nombre. A la lomitamos a la Jesús. No, el nombre, el problema no era el nombre Jesús, porque ese para los judíos no significa nada. Yahshua, cuando vos decís en medio de los judíos, Pepe ya de cacoteada más y porque Pepe le nombra al Padre. Y en el nombre del Hijo estaba el nombre del Padre. El Padre versión más original, Juan 17, vi ahora, Juan 17, 11 y 12. Pero mi Reina Valera mía vende pillamos ahí, porque Jacobo cambia. Pero la peaco es cano con Biblia Israelita Nazarena, Juan 17, 12, por ejemplo, y mientras he estado con ellos, yo lo he protegido con tu nombre que me has dado. Con tu nombre que me has dado, hey. Pero donde leo mi otro Biblia de Iribecha, hoy porque acuerdo y votar o permanecer siempre Jesús, nombre griego y romano. Pero sin embargo, Yeshua y en su oración al Padre, mientras sea imagen de cuera, sea proteger su cuera upenderera, penderme en se reconderera,
Entonces, pegando figura y la versión española, ¿ve? Porque acuérdate, pues, ya lo siempre es Jesús, pero sin embargo, no. El nombre del Padre, ¿cómo es? Yahweh. Ahora, entonces, si vos vas a entender acá, APG hizo Yahshua, de ese enderera, se haré con derera, ya, Yahweh, salva, Yahshua. Entonces la Jehová va a ejerar y entonces va esa Jesús, doña Cuputimo, Juan 17:12, y la tua gerano, Jehová, jala y era Jesús, muy coime la y tu arera, bebé. No concuerda, pues. Me pillaba, ¿eh? No llora, hay. Pero la hebreo, pues sí, o concorda. Yahweh, tres primeras letras, Yat, Y-A-H. Yo soy. O Yahweh, yo soy. Yat, yo soy. Yahshua, Y-A-H. Yo soy. Shua, Yat, Shua. Yo soy salva. Yahweh, salva. Esa suena profético. Ahí está. No, ese no vas a encontrar en la Reina Valera. Comprobamos ahí otra cosa. Si pareja EPMPG, cana la versión más original. Juan 17, 11 y 12, ve claro, en el 12 más todavía. Pareja, y yo, mientras he estado con ellos, yo le he protegido con tu nombre que me has dado. Otavio leen de la Reina Valera, güey. A ver si es muy grande la diferencia ahí. Queremos escuchar, bueno, Juan 17, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. ¿Viste? Yo lo guardaba en tu nombre y Reina Valera. ¿Ve? Sea de herera, peje, sea a protegerse de fueran de herera. Pero donde el leeno pecha no es esa kind. Pero otro en tu nombre que me diste, hey. Mientras yo lo he protegido con tu nombre que me has dado, hey. APGI de Irila que me has dado, Reina Valera, ve. Yo los guardé en tu nombre, hey. A lo que me diste, hey. O cambiamos, bebé. A los que me diste, sea a proteger era mi pero la original ve sea proteger era con AME penderera dere me sea de conderera cambia, pero de interpretación la Reina Valera, yo los guardaba en tu nombre, ni nunca ni imaginamos hay que recoger la llagüería antes pues la bueno. Está entonces, ya más ya puede venir en el poco te di ahora va pega con programa gira va. Ya naturalo hermano, cuela ya yo topata boco y tente otro programa ve. Shalom, bendiciones.